¿Alguna vez te has preguntado si lo que parece bueno realmente lo es a los ojos de Dios? ¿Has imaginado que alguien pueda ser admirado por todos, elogiado, amado y, aún así, perderse eternamente? Santa Brígida lo vio, y lo que vio puede sacudir tu fe o despertarla de una vez por todas. Ella vio a un sacerdote en el infierno. Sí, un sacerdote. Un hombre que durante 30 años sirvió a su parroquia con una aparente dedicación. La gente lo adoraba. Él bautizó a sus hijos, celebró sus matrimonios, rezó en los funerales de sus padres. Sus homilías eran suaves, su voz serena, su sonrisa acogedora. No exigía nada. Nunca llamaba a la conversión, nunca hablaba del pecado ni del infierno. Era querido porque no incomodaba. Y cuando murió, la iglesia estaba llena. Muchos lloraban. Decían, qué buen sacerdote fue. Seguro que ya está en el cielo. Pero estaban equivocados. Santa Brígida, elegida por Dios para ver realidades invisibles, fue llevada por Cristo a un lugar de tinieblas. Ella ya conocía ese lugar. No era el purgatorio. No había allí dolor con esperanza, allí solo había desesperación. Era el infierno. Y fue allí donde lo vio, vestido con ornamentos sacerdotales que ardían en llamas. La estola que un día representó la autoridad del cielo ahora era una cadena de fuego. Sus manos, que habían sostenido el cuerpo de Cristo, se extendían en agonía sin que nadie pudiera ayudarlo. Para siempre perdido, para siempre separado de Dios, Brígida quedó horrorizada. Él no parecía un criminal. No había en él una maldad evidente. Era el tipo de sacerdote que podría encontrarse en cualquier parroquia del mundo, amable, popular, pero condenado. Ella preguntó al Señor, ¿quién es este sacerdote? ¿Por qué está aquí? No parece alguien digno de una condenación eterna. Y Jesús respondió con firmeza, te lo mostraré, lo que los hombres vieron y lo que yo vi. Entonces comprenderás por qué está aquí. Antes de continuar con esta visión, necesitas saber algo muy importante. Santa Brígida no era cualquier mujer. Fue esposa, madre de 8 hijos, una de ellos también santa, y, después de la muerte de su esposo, vivió una profunda vida mística. Fue visitada por Cristo y por la Virgen María en numerosas ocasiones. Recibió visiones del cielo, del purgatorio y, sí, también del infierno. Sus escritos fueron examinados por la Iglesia, estudiados en concilios y confirmados por los papas. San Juan Pablo II la proclamó una de las patronas de Europa. Cuando Santa Brígida habla, habla con autoridad espiritual. Y su visión sobre este sacerdote debe despertar la conciencia de todo sacerdote y también de todo fiel que confía ciegamente en líderes sin discernimiento. Ahora sí, volvamos a la visión. La oscuridad no lo envolvía todo. Y Cristo dijo, mira y comprende. Brígida vio al sacerdote, vio el fuego, vio las manos levantadas y, entonces, vio su vida. La visión cambió. Ahora contemplaba escenas de su misión en la tierra. Era joven, lleno de energía. Acababa de salir del seminario. Fue enviado a una pequeña aldea húmeda, sin prestigio, pero allí había almas confiadas a su cuidado. Y desde el primer día fue aclamado. Santa Brígida seguía observando. Vio a aquel sacerdote celebrar su primera misa en aquella parroquia. Sus manos temblaban al sostener la hostia. Su voz vacilaba al pronunciar las palabras de la consagración. Había allí temor, conciencia del misterio. Había, al menos en aquel inicio, el peso de la responsabilidad por las almas confiadas a él. Lo vio en el confesionario, paciente, atento, escuchando con cuidado, dando la absolución con palabras suaves, aparentemente sinceras. Lo vio visitar a los enfermos, llevar la comunión a quienes no podían ir a la iglesia, rezar junto a los lechos, consolar a los moribundos. Todo parecía correcto, todo parecía bueno. Y entonces lo vio predicar. Sus homilías eran agradables, nunca demasiado largas, nunca exigentes. La gente salía de la misa sintiéndose bien consigo misma. Se decían unos a otros, ¿qué sacerdote tan maravilloso tenemos? Y su fama creció.
Pasaron los años. El joven sacerdote se convirtió en un hombre maduro. Su cabello se volvió blanco, su rostro más sereno, su tono aún más amable. Nunca incomodaba, nunca provocaba tensión, nunca confrontaba a nadie. Cuando surgían temas difíciles, el pecado, el juicio, el infierno, las exigencias del Evangelio, los suavizaba, los dividía, los adaptaba. Escogía palabras que no molestaran, que no causaran inquietud. ¿Y tú alguna vez te diste cuenta de lo fácil que es confundir calidad con silencio? ¿Ya notaste cómo, a veces, llamamos amor a lo que en realidad es solo miedo a desagradar? Cuando las personas vivían en situaciones contrarias a la fe, él no las corregía. No quería alejarlas, no quería parecer duro. Se decía a sí mismo que estaba siendo pastoral, que estaba acompañando, que la misericordia significaba no incomodar nunca. Creía que ser un buen sacerdote era ser querido. Y lo era, muy querido, el sacerdote más popular que esa parroquia había tenido. Pero Santa Brígida vio más. Vio fieles que se acercaban con pecados graves, parejas que vivían juntas sin matrimonio, personas que faltaban a misa habitualmente, corazones llenos de odio y falta de perdón, negocios deshonestos, familias abandonadas. El sacerdote escuchaba, asentía con la cabeza, hablaba con dulzura, Dios comprende. Todos estamos en camino. No seas tan duro contigo mismo. Lo importante es que estás aquí. Pero nunca decía, esto es pecado. Debes cambiar. Tu alma está en peligro. Nunca habló del infierno. Nunca explicó que algunas decisiones llevan a la separación eterna de Dios. Nunca ofreció la verdad que podría haber salvado, porque la verdad incomoda y las personas incómodas pueden irse. Y si se iban, la parroquia se vaciaría. Y si se vaciaba, el obispo podría molestarse. Él quería ser amado por todos. Santa Brígida lo vio preparar parejas para el matrimonio, jóvenes entusiasmados, pero sin conversión. Algunos vivían juntos desde hacía años, otros no querían hijos, otros veían el matrimonio solo como un evento social. El sacerdote lo sabía, pero no preguntaba. No explicaba claramente lo que enseña la Iglesia. No los llamaba a la conversión. Firmaba los papeles, celebraba la ceremonia, les deseaba felicidad. Un matrimonio más, personas satisfechas. Se decía a sí mismo, los sacerdotes estrictos alejan a la gente. Lo importante es mantenerlos conectados con la Iglesia, aunque sea superficialmente. Pero nunca pensó que tal vez estaba cooperando con sacrilegios. Nunca se preguntó si un matrimonio sin verdadera intención existía ante Dios. Nunca consideró que el sacerdote respondería por cada alma que no preparó debidamente. Lo vio con los niños, o mejor dicho, supervisando una catequesis liviana. Muchas actividades, muchas canciones, poca doctrina. Los niños aprendían que Dios es amor, y eso es cierto, pero no aprendían qué espera Dios de ellos. No aprendían sobre el pecado, ni sobre la Eucaristía, ni sobre la confesión, ni sobre el valor de la misa. Recibían la primera comunión con casi ninguna preparación. Y pocos años después dejaban la iglesia. El sacerdote lo veía pasar, año tras año. Pero se decía a sí mismo, es la cultura, son los padres, es el mundo moderno. Todo, menos su propia omisión. Entonces Cristo preguntó a Brígida, ¿lo ves ahora? Y ella empezó a comprender. Era amable, educado, pero no cumplió su misión. No predicó toda la verdad. No alertó a las almas que le fueron confiadas. Y Jesús declaró, no fue un pastor, fue un mercenario. El verdadero pastor da la vida por sus ovejas, las protege de los lobos, incluso cuando los lobos vienen disfrazados de ideas populares, incluso cuando la verdad provoca rechazo. Este sacerdote no arriesgó nada, no sacrificó nada, no enfrentó nada. Quiso ser amado más de lo que quiso que su pueblo se salvara. Eligió su propia comodidad en lugar del destino eterno de las almas, y por eso está condenado. La voz de Cristo llevaba dolor, pero también justicia. Y entonces preguntó, ¿sabes lo que es un sacerdote, Brígida? No es un animador, no es un trabajador social,
no es un orador simpático. Es pastor de almas. Ha sido consagrado para cuidar de destinos eternos. Ha recibido el poder de perdonar pecados. Pronuncia las palabras de Cristo en el altar. Está entre el cielo y la tierra. Eso no es poca cosa. Es el mayor peso que un ser humano puede llevar. Y ese sacerdote trató esta misión como una carrera, como un camino para ser respetado, como una forma de vivir con comodidad. Nunca ardió en celo por las almas, nunca lloró por los que se perdían. Nunca perdió el sueño por el estado espiritual de su rebaño. Cumplía horarios, realizaba los ritos, decía las palabras correctas, pero su corazón nunca estuvo encendido. Era tibio. Y el Señor dice, a los tibios los vomito de mi boca. Cristo entonces mostró más a Brígida. Ella vio a una joven de la parroquia. Vivía con su novio. Todos lo sabían. A veces iba a misa y recibía la comunión. El sacerdote lo sabía, pero callaba. No quería avergonzarla, no quería parecer anticuado. Pasaron los años. Nunca se casó, nunca cambió, se alejó de la fe y murió sin los sacramentos. Murió en pecado mortal, sin arrepentirse. Fue al infierno, y Cristo dijo, ese sacerdote pudo haberla salvado. Una conversación honesta, una advertencia verdadera, un acto de valentía pastoral, pero eligió su comodidad. Ahora ella arde, y él arde con ella, porque no la advirtió. Brígida vio otro caso. Un hombre de la parroquia había robado a su socio una suma considerable. Destruyó una familia. Nunca reparó el daño. Iba a confesarse. Decía que era impaciente, que había rezado poco, pero nunca hablaba del robo. Quizá no lo consideraba tan grave. Quizá esperaba que el sacerdote le preguntara, pero el sacerdote nunca preguntó, nunca lo confrontó, solo le daba la absolución. Año tras año, ese hombre comulgaba y murió así. Sus confesiones incompletas eran inválidas. Nunca recibió el perdón. Murió en pecado mortal. Y Cristo declaró, ese sacerdote era perezoso. No quiso hacer el esfuerzo de confesar bien. No quiso hacer preguntas difíciles, solo sellaba absoluciones. Un verdadero confesor es como un médico del alma, investiga, diagnostica, prescribe, acompaña. Este solo procesaba personas, y por eso muchas almas se perdieron. Brígida también vio familias que nunca rezaban juntas porque el sacerdote nunca las enseñó. Vio matrimonios que fracasaron porque nunca predicó sobre el amor sacrificado. Vio jóvenes que abandonaron la fe porque nunca les dio algo digno de ser creído. Vio moribundos con miedo a la muerte porque nunca habló con seriedad sobre el juicio y la misericordia. Alma tras alma, todas confiadas a él, todas desatendidas, y todas testificarían contra él en el juicio. Cada una diría, él pudo haberme advertido, pudo haberme enseñado, pudo haberme salvado, pero prefirió ser amado a verme salva. Brígida, horrorizada, preguntó, Señor, ¿esto es común? ¿Cuántos son así? La respuesta de Cristo fue devastadora, más de lo que imaginas. El sacerdocio ha sido invadido por hombres que buscan comodidad, no sacrificio, respeto, no responsabilidad, una carrera, no una vocación. Repiten los gestos, dicen las palabras, visten los ornamentos, pero sus corazones están lejos de mí. En el último día estarán delante de mí y dirán, Señor, celebramos misas, confesamos, bautizamos, casamos, enterramos. Y yo responderé, sí, hicieron todo eso, pero no amaron. No se sacrificaron, no dieron la vida por las ovejas, fueron mercenarios. Y cuando vino el lobo, huyeron. Entonces Santa Brígida pidió, Señor, muéstrame lo contrario. Muéstrame lo que es un verdadero sacerdote. Y Jesús sonrió, y la visión cambió. Brígida vio a otro sacerdote. Su parroquia era difícil, gente sencilla, pecados graves, heridas profundas. No era carismático, no era elocuente, pero amaba a su pueblo. Lo amaba lo suficiente como para decir la verdad. Lo vio predicar. No halagaba los oídos. Hablaba del pecado con claridad.
Hablaba del infierno, no para asustar, sino para alertar. Hablaba de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Hablaba del costo de seguir a Cristo, del llamado a la santidad. Algunos se fueron, decían, es severo, anticuado, rígido. Pero otros se quedaron y fueron transformados. Lo vio en el confesionario. Hacía preguntas, quería entender, no para avergonzar, sino para sanar. No aceptaba confesiones vagas. Ayudaba a los penitentes a nombrar los pecados. Daba penitencias que exigían conversión, acciones concretas. Recordaba los casos, se preocupaba. Lo vio con una pareja joven. Querían casarse, pero vivían juntos. Cuando oyeron la verdad, se indignaron. Estuvieron a punto de irse, pero había algo en las palabras de ese sacerdote, había amor detrás de la firmeza, había celo por sus almas. Se separaron. Hicieron una preparación seria. Recibieron el sacramento en estado de gracia. Su matrimonio fue válido, fue bendecido, y sobrevivió a las tormentas porque fue construido sobre la roca. Ese sacerdote les dio esa roca porque se negó a elegir el camino fácil. Brígida lo vio con los niños. Él mismo les enseñaba. Nada de juegos, nada de simple entretenimiento. Les enseñaba doctrina, quién es Dios, quién es Jesús, qué es la Eucaristía, qué es el pecado, qué pasa cuando morimos. Les enseñó a rezar de verdad, a examinar su conciencia, a entender que la fe vale la pena ser vivida y, si hace falta, hasta morir por ella. Algunos padres se quejaban, es demasiado estricto, demasiado intenso. Pero esos niños permanecieron católicos, crecieron en la fe, formaron familias católicas. La fe se transmitió porque un sacerdote se negó a diluirla. Brígida lo vio junto a un hombre moribundo, décadas lejos de la iglesia. Vivía en pecado grave, se negaba a cambiar. La familia llamó al sacerdote. Otros quizá le habrían ofrecido consuelo genérico, palabras suaves, ilusiones dulces. Pero no ese sacerdote. Se sentó junto al moribundo y le dijo, verás a Dios muy pronto, y no estás preparado. Tu alma está en peligro, pero aún hay tiempo. Si te arrepientes ahora, de verdad, la misericordia de Dios es infinita, pero debes elegir, cielo o infierno. No hay tercera opción. El hombre quedó en shock. Ningún sacerdote le había hablado así. Por un instante pareció que lo echaría, pero algo se quebró dentro de él. Años de defensas cayeron. Lloró. Lo confesó todo. El sacerdote lo absolvió, y esa misma noche el hombre murió en estado de gracia, porque un sacerdote tuvo el valor de decir la verdad cuando mentiras cómodas lo habrían condenado. Entonces Cristo preguntó, ¿ves la diferencia? Brígida vio. El sacerdote, amado, quería ser aceptado, el sacerdote fiel quería que las almas se salvaran. El sacerdote amado daba a la gente lo que quería, el sacerdote fiel daba lo que necesitaban. Sí, confirmó el Señor. Y entonces la visión se dividió. De un lado, el sacerdote amado, ardiendo en el infierno, rodeado por las almas que no logró salvar. Del otro, el sacerdote fiel, entrando en el cielo, rodeado por las almas que ayudó a conducir a la salvación. El contraste era absoluto. La lección, clara. Cristo continuó enseñando, ¿sabes por qué el juicio de los sacerdotes es tan severo? La Escritura dice, no se hagan muchos maestros, porque serán juzgados con mayor severidad. A quien se le dio mucho, mucho se le exigirá. Y ay de los pastores que dispersan las ovejas de mi rebaño. El sacerdote ha recibido mucho, el poder de perdonar pecados, de consagrar la Eucaristía, de enseñar, de guiar almas. Eso no es un honor humano, es una responsabilidad eterna. Cada alma de su parroquia está bajo su cuidado, y él rendirá cuentas por cada una. Enseñó la verdad, advirtió sobre los peligros del alma, preparó dignamente a los fieles para los sacramentos, llamó a la conversión, o guardó silencio ante el error, dio la comunión sin discernimiento, prefirió agradar antes que corregir, dejó que todos siguieran tranquilos rumbo al abismo. Cada falta, cada omisión,
cada silencio cómodo cuando la verdad era necesaria, todo será cobrado. La voz de Cristo se volvió más firme, ese sacerdote amado falló en todo. No predicó el Evangelio completo. Endulzó la verdad, apresuraba las confesiones, daba absoluciones sin arrepentimiento, preparaba mal para los sacramentos. Visitaba a los enfermos sin urgencia espiritual, formaba mal a los jóvenes, no corregía a los desviados. En 30 años de sacerdocio, salvó a casi nadie, pero perdió a muchos. Y su pueblo lo amaba por eso, porque nunca incomodaba, nunca exigía. Los dejaba sentirse bien mientras sus almas se pudrían. Brígida, entonces, pensó en algo. Aún estremecida por todo lo que había visto, hizo una última pregunta: Señor, ¿y el alma de ese sacerdote no rezaba, no celebraba la misa todos los días? La respuesta de Cristo fue sobria: sí, celebraba misa todos los días, pero su corazón no estaba allí. Era rutina, una obligación, una actuación. Rezaba, sí, pero sus oraciones eran palabras sin fuego. Nunca luchó conmigo en oración. Nunca lloró por las almas perdidas. Nunca suplicó la gracia de la fidelidad. Nunca examinó su conciencia con honestidad. Se decía a sí mismo que era un buen sacerdote porque veía su parroquia llena, porque la gente estaba satisfecha, porque todo funcionaba bien. Pero medía el éxito con medidas equivocadas: popularidad, apariencia de orden, elogios. Nunca se preguntó: ¿a cuántas almas he acercado más a Cristo? ¿A cuántos pecadores ayudé a arrepentirse? ¿Cuántas personas son más santas gracias a mi ministerio? Si se hubiera hecho esas preguntas con sinceridad, se habría horrorizado, pero no quiso saberlo, porque la verdad duele, y él eligió la comodidad. Ahora tiene la eternidad para arrepentirse de ello. Santa Brígida entonces preguntó: Señor, ¿qué debió haber hecho diferente? Y Cristo respondió con claridad: debió haber predicado la verdad, incluso cuando no fuera popular, no con dureza, sino con claridad, no para condenar, sino para salvar. La verdad sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el cielo y el infierno, sobre lo que Dios exige. Debió confesar con atención, hacer preguntas, guiar al penitente hacia un arrepentimiento real, asegurar una absolución válida, no palabras vacías. Debió preparar dignamente para los sacramentos. El matrimonio es una alianza, no una ceremonia. La comunión es Dios, no un refrigerio. La confirmación es un envío al combate espiritual, no una graduación. Debió confrontar el pecado, especialmente cuando eso causaba incomodidad. Un médico que se niega a decir: tienes cáncer, para no perturbar al paciente no es misericordioso, es un asesino. Lo mismo vale para el sacerdote que calla ante el pecado mortal. Debió rezar con fuego, suplicar por su parroquia, llorar por los perdidos, consumirse en intercesión. Un sacerdote que no reza es como un soldado que no pelea, es inútil. Debió aceptar la impopularidad. La verdad cuesta. Los profetas fueron odiados, los apóstoles asesinados, el mismo Cristo crucificado. Si todos aman a un sacerdote, quizá ha llegado el momento de que se pregunte: ¿traicioné el Evangelio? Brígida entendió, pero tenía una última duda: ¿y el pueblo, Señor, y los feligreses que lo amaban también son culpables? La respuesta de Cristo fue equilibrada: son responsables de sus propias almas. No pueden culpar de todo al sacerdote. Pero soy más misericordioso con los mal instruidos que con los que enseñaron mal. Las ovejas que se perdieron por la negligencia del pastor serán juzgadas de manera diferente que el pastor mismo. Pero los laicos también tienen responsabilidad. Deben buscar la verdad, conocer su fe, no aceptar mentiras cómodas solo porque un sacerdote las ofrece. Si un sacerdote te dice que el pecado no importa y tú, en el fondo del corazón, sabes que eso no es cierto, serás responsable por haber creído la mentira. Si un sacerdote enseña que todos van al cielo y la Iglesia enseña lo contrario, no puedes seguir al sacerdote en lugar de seguir a la Iglesia. Los laicos no son pasivos. Deben buscar alimento sólido y no contentarse con azúcar espiritual. Pero ese sacerdote será juzgado con severidad, porque fue él quien recibió la autoridad, fue él quien debió saberlo, fue él quien recibió la misión de enseñar. La visión llegaba a su fin.
Brígida miró por última vez al sacerdote amado. No estaba solo. A su alrededor había almas. Algunos eran sus propios feligreses, habían muerto en sus pecados porque él nunca los advirtió, y ahora lo maldecían. Pudiste habernos salvado, pudiste habernos dicho la verdad, pero preferiste que te agradáramos, y ahora ardemos juntos. No podía huir de esas acusaciones. No podía negarlo. No podía esconderse de la evidencia. Y lo peor de todo es que sabía que tenían razón, tuvo 30 años para formar, para advertir, para guiar, y desperdició todo por elogios, por comodidad, por el placer de ser amado. Ahora tiene la eternidad para llorar por ello. Y si tú no eres sacerdote, esta visión también es para ti. No te conformes con un sacerdote que solo busca agradar. No celebres a un pastor que nunca te desafía. No elogies a un sacerdote que te deja caminar sin rumbo. Tú mereces la verdad. Tu alma necesita la verdad. Y si tu sacerdote no te la ofrece, búscala en otra parte. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica. Lee a los santos. Busca sacerdotes fieles, aquellos que te dicen lo que necesitas escuchar, no solo lo que quieres oír. Reza por tu sacerdote. Él lleva una carga inmensa. Sufre tentaciones que ni imaginas, la tentación de suavizar el mensaje, de evitar conflictos, de buscar aceptación. Reza para que sea fiel, incluso cuando eso le cueste caro. Reza para que ame más tu alma que tu aprobación. Y examina tu propio corazón, ¿quieres una fe cómoda o la verdad que salva? ¿Quieres un sacerdote que te haga sentir bien u otro que te lleve a la santidad? ¿Quieres ser aceptado por tu pastor o salvado por él? No es lo mismo. A veces, el sacerdote que te confronta es el que más te ama. Las palabras que hieren son las que salvan. La verdad que incomoda es la única puerta a la vida eterna. No la rechaces. No huyas. Abraza la verdad, solo ella puede liberarte. Señor Jesucristo, buen pastor, ten piedad de tus sacerdotes. Dales valentía para predicar la verdad, incluso cuando sea rechazada. Dales paciencia para escuchar confesiones con atención y celo. Dales sabiduría para corregir el pecado con amor. Dales fuego en el corazón para orar sin cesar por las almas que les has confiado. Y líbralos de la tentación de buscar aplausos, la tentación mortal de ser amados más que fieles. Y ten misericordia también de nosotros, tu pueblo. Danos hambre de verdad, no de comodidad, gratitud por los sacerdotes que nos desafían, sabiduría para buscar la santidad, no la aprobación, y fortaleza para sostener a nuestros sacerdotes con oración, apoyo y la libertad para decirnos lo que necesitamos escuchar. No queremos estar cómodos y perdidos, queremos ser despertados y salvados. Santa Brígida, tú que viste el destino del sacerdote amado, ruega por nosotros. Ruega por los sacerdotes, para que sean pastores fieles. Ruega por los laicos, para que amen más la verdad que la aceptación. Y ruega para que ninguno de nosotros, sacerdote o fiel, tenga que escuchar un día aquellas terribles palabras, nunca te conocí. Amén.